Eso no son años ya, pero sí son meses, porque es mucho dato. Entonces este tipo le dijeron, mire hermano, hágase el censo. Entonces dijo, listo, yo hago el censo, pero necesito construir una máquina. Y esta es la máquina que él construye. Y tiene que hacer el juego de las tarjetas perforadas. Y con ese juego de las tarjetas perforadas y con la máquina que él construyó, lograron hacer el censo. Y se demoraron solo 3 años en hacer el cálculo, el cómputo de todos los datos. O sea que redujo incluso a más de la mitad el tiempo que tardaban en hacerlo. Pues obviamente eso es una maravilla. ¿Saben de acuerdo o no? Y el tipo, como se forró en plata por esa idea, montó una empresa. Esta empresa. Bueno, eso en inglés sí está difícil, yo no. Machines Company era él. ¿Listo? Pero después, acuérdense de esta, ¿no? Esta es la de toda la vida, ¿no? IBM, ¿cierto? Esa es la empresa número 1 en mucho tiempo en los computadores y viene de este señor, o sea, la que después se convirtió en eso. ¿Estamos claros? Pues tengan presente que esto es una historia para buen rato. Listo. Estamos hablando de 1800 a 1900. Uy, la muerte. Bueno, resulta que según leía yo, según vi, eso de ahí para allá, no, o sea, hubo como un lapso de 30, 40 años donde la gente, digamos de alguna manera, desistió o dejó un poco de lado el juego de tratar de construir una máquina de cómputo, ¿sí? Lo que llamaban máquinas de resolución general o de problemas generales, ¿sí? Y ahí fue donde, digamos, entró una cosa que impulsó eso. ¿Qué es lo que impulsa eso? La guerra, mi hermano. La guerra ha impulsado muchas cosas, ¿no? La guerra ha impulsado la física, bienvenidos a la física. ¿Sí estamos o no? Eso ha impulsado, ¿sí? Uno dice que la guerra es mala y si la guerra es mala y ojalá no la vivamos, pero la guerra siempre impulsa muchas cosas, ¿sí? Entonces miren, resulta que en esos periodos no pasó nada, pero en la guerra Inglaterra empezó a invertir en este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque los nazis desarrollaron un código. ¿Se acuerdan de la película? ¿Qué? El enigma de la película, exacto. El código enigma, esa película. ¿Se acuerdan de esa película o no? ¿La vieron todos? Sí. Yo sí. Los que no la han visto, pues pueden verla. Eso es con Alan Turing, ¿no? Aunque yo aquí no menciono mucho a Turing, ni las máquinas de Turing, aunque las máquinas de Turing son unas cuestiones más teóricas y más matemáticas que realmente, digamos de alguna otra manera, reales. Y se vino a saber que era real hace pocos años, por eso sacaron la película. ¿Sí estamos? Porque antes del año 2010, 2008, 2007 la gente no sabía nada de Turing en ese aspecto. Me parece que eso fue revelado hace poco. ¿Sí estamos? Y entonces, como se reveló ese secreto de guerra, duró muchos años escondido, entonces resultó que fue Alan Turing el que pudo descifrar el código enigma. ¿Sí estamos? Pero entonces esta gente, los británicos ya están trabajando en eso y empezaron con un proyecto que se llamaba Colossi, que básicamente buscaba crear dispositivos o aparatos que fueran capaces de predecir el código, pero pues obviamente, como ustedes saben, no fue el mayor éxito. Pero ahí empezaron a generarse los aparaticos que hoy se llaman computadores, ¿sí? Porque ya empezaron a usar tecnología eléctrica, ¿no? O sea, empezaron a utilizar electricidad. Ya no son dispositivos mecánicos, que pues, los dispositivos mecánicos tienen limitantes, ¿no? Ya hay unos que tienen muchas limitantes. Entonces aparece este fulano, el Mark I, en 1944, y este ya es más o menos rápido. Mire, se demora 6 segundos en multiplicar y 12 segundos en dividir, ¿sí? Y usa una tecnología que se llama relés. No sé si saben qué son los relés. ¿Alguna vez han oído hablar de un relay? ¿No? Un relay es como un dispositivo, como un switch, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno hace reguladores electrónicos, el relay lo que le dice a uno, o lo que le dice al aparato es cuándo saltar cuando hay una subida o baja de voltaje. Entonces, hay un pico de voltaje, entonces ese relay salta y da paso digamos a otra forma de funcionamiento del aparato, ¿sí? Que es capaz de soportar ese voltaje. Si hay otro salto, entonces vuelve salta, es una especie de switcheo. Eso es un relay. ¿Sí estamos? Eso es un relay. Yo me acuerdo de haber visto relays así de grandes, transparentes. Sí, pero no son los tubos de vacío, pero se parecen un poco. ¿Sí estamos? El relay. Eso se usa aún en la actualidad. Aún en la actualidad se usa mucho para una cosa que se llaman las famosas UPS, que son esas cosas de que cuando se va la luz, se disparan para mantener el sistema de energía prendido. Aquí está la fotico. Miren las dimensiones, igualito al que tengo yo allá en la casa, igualito al que está ahí, ¿no?
pues es una cosa que monstruosa, que es posiblemente ocupe todo este salón. Es el primer que computador ya, digamos, electrónico, ¿sí? Con dispositivos eléctricos. Bueno, pero pues lo hace rápido, ¿no? 6 segundos en multiplicar, ¿no? Demorado. Y 12 segundos en dividir. Aparece el ENIAC, que ese es el más famoso de la historia. El ENIAC, eso todo el mundo habla de computación y si uno no dice ENIAC, pues eso es una blasfemia también. Entonces el ENIAC aparece en 1946 y tiene ventajas. Mire, es 1500 veces más potente que el Mark I. Hace 5000 sumas en un segundo. ¿Eso ya es rápido? ¿O todavía no les vende? Pues es una torta, pero pues ya hace cosas que rápido, ¿sí estamos? Y hace 500 multiplicaciones en un segundo, ¿sí? Entonces ya el aparatico le empieza a rendir. ¿Saben por qué este fulano le empieza a rendir? Porque salta de la tecnología de relays a la tecnología de los tubos de vacío. ¿Se acuerdan? ¿Tuvieron televisores con tubo de vacío? ¿Nunca lo tuvieron? No, es que ustedes son muy jóvenes, mi hermano. Pero yo tuve un televisor de esos. ¿Y saben qué es lo mejor? Que lo 40, era pantalla era uno de 20 pulgadas, mi hermano, blanco y negro. Y no fue hace poco, fue hace unos 10 años, mi hermano. Y yo ahí jugaba Mario Bros, papá. Yo le conectaba el Family y ahí jugaba. Tubos de vacío. Esa era la tecnología. Y entonces yo sí tuve la oportunidad de cambiar. Son tubos intercambiables. Se daña uno, se va y lo consigue, todavía los venden en la novena y usted coloca el tubo. Pues los que se consigan, ¿no? La referencia que se consiga. Entonces miren el salto. Este ya es un juego de tecnología. Este es un juego ya de cómo avanza la tecnología para poder hacer el aparato más potente. El problema que tenían Babbage, el problema que tenían la Pascalina y todos es que los manes no tenían la tecnología para que sus aparatos fueran potenciados. Pero estos manes que están haciendo estos aparatos tienen suerte porque están en un momento donde la tecnología sí está dando para los aparatos. ¿Lo ven? Es el momento histórico el que les permite hacer eso porque la guerra patrocina todo eso. ¿Listo? Este también es grandecito, ¿no? Mírenlo. Ocupa prácticamente todo el salón, ¿sí? Es una máquina grandísima y no hace ni siquiera la décima parte de lo que hace un aparato de estos ahora, ¿sí? Entonces siempre es un avance en muy poco tiempo, es un avance muy salvaje. Bueno, ustedes que son muy nerds si les gusta la matemática. Entonces aparece John von Neumann. Este tipo es conocido por ser teórico de números, ¿sí? ¿Qué es teoría de números? Si yo digo, es teórico de números, no es que solo sea matemático, sino que trabajo también un poco en teoría de números. ¿Qué es la teoría de números? ¿Cómo analizar las propiedades que tienen los números? Analizar propiedades que tienen los números, es decir, como por ejemplo, que la multiplicación de todos los números por 9 siempre da 9, por ejemplo. ¿Están de acuerdo o no? 9 por 1, 9, 9 por 2, 9, 9 por 3, 9, 9 por 4, 9 hasta vomitar. Y eso es chévere porque eso es buscar patrones de comportamiento o recurrencias dentro de los números. Dentro de la teoría de números está el problema de la cobertura de Goldbach y todas esas vainas. Tengan presente una cosa, que se me olvidó decirlo acá atrás, y es el ENIAC sirvió para empezar a hacer, estos no servían mucho, pero este aparato, este ENIAC, sí sirvió para hacer cálculos, por ejemplo, ya matemáticos en física, en astrofísica, ¿sí? Entonces tengan presente que ahí ya empezó a potenciar la ciencia. ¿Me van a entender? Antes era solo como un juego. En este momento sí empieza a ser útil ¿para quién? Para la ciencia. Incluso me acuerdo que contemporáneo a eso se presentó la primera simulación de galaxias, ¿sí? La simulación de colisión de dos galaxias. Pero no se hizo en un computador, se hizo con bombillos. Entonces es una maravilla. Después les contaré esa anécdota que es muy salvaje. ¿Listo? Bien. Ahora sí, entonces Neumann propuso, y al proponer eso la cosa mejoró mucho. Uno, propuso el sistema binario. Dijo que usaran un sistema binario. ¿Por qué? Porque la carga de información es menor, ¿sí? O sea, el computador no tiene que estar pensando en muchos dígitos. Básicamente eso no tiene que pensar en ¿qué? En 2, en 1 o en 0. Y ya nada más. Eso es una ventaja estratégica muy grande. Entonces, y lo que propuso fue que el programa y la memoria estuvieran en el mismo sitio. Es decir, no sé si han visto ustedes que uno, por ejemplo, uno en Windows se le metió un virus, ¿sí? Entonces el sistema operativo no arranca, pero uno quiere recuperar la información
entonces uno puede usar un programa que se llama un programa de Utero, ¿sí? Entonces uno puede montar un sistema operativo en RAM, por ejemplo. Un sistema operativo en RAM que pesa, no sé, 50 megas, por mucho. Y en ese sistema operativo usted puede además mover los archivos y hacer todo lo que quiera, ¿sí? Eso es para los que hemos sufrido virus millones de veces. Si usted está en Linux, pues usted no sufrió virus, así que nunca tuvo que usar esos programas como de rescate de datos por virus. Entonces, eso es lo que pasa, que el sistema operativo está ahí montado y además los datos de funcionamiento también están montados sobre la misma memoria, que era algo que estaba aparte. Una cosa era el sistema de cómputo y otra cosa era el sistema de memoria. Entonces él propone que los hagan en un solo sistema, en un solo bloque. Ten presente que eso ya está haciéndonos pensar un poco en lo que se denomina el famoso procesador. ¿Estamos? El procesador. Bueno, entonces el tipo bota la idea, bota sus arreglos y desarrolla una maquinita que es comercial. Bueno, que plantea la EDVAC en 1952. Por ahí en 1951 empieza a salir una que es comercial, y es que ahí ya sí pillan, si hay escritorio, incluso ya hay que teclado. ¿Saben que ya hay un teclado? Esta es en 1951, la UNIVAC, así se llama, para que se van aprendiendo los nombres, la UNIVAC y la EDVAC, ¿sí? Y eso me acordó de un libro que yo leí, bueno, un ensayo que leí, quiero que lo lean. Tarea, ensayo, quiero que lean la última pregunta de Isaac Asimov. La última pregunta de Isaac Asimov. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando oí esos nombres dije, ahora todo tiene sentido. Voy a hacerles ahí, ¿cómo se llama? ¿Spoiler? ¿De la cosa? ¿Cómo es? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Eso. Entonces, resulta que en esa lectura Asimov habla de una máquina, de una computadora que tiene una nave espacial que se llama la Multivac. Bueno, que como él es contemporáneo a estas ideas, la UNIVAC, la EDVAC, entonces estoy seguro que este texto fue redactado en esos días de moda, ¿no? Porque el hombre está pensando en ciencia ficción. Entonces en esa historia hay una máquina que se llama la Multivac, que es la protagonista de la historia. ¿Estamos? La última pregunta, dura media hora el audiolibro. ¿Listo? Audiolibro, échense la escuchadita, por ahí unas buenas voces que no son de computador. Aparecieron las máquinas comerciales, ya estamos hablando de los 50, eso ya está aquí encima. Pero entre eso y esto han pasado no sé cuántas generaciones de computadores. Miren, todos esos fulanos. Empezamos con esta primera. Miren cómo han empezado a cambiar las formas de los computadores hasta el día de hoy. ¿Alguno tiene este? ¿Cómo esos? Unos que tienen en la pantalla, y en la pantalla tienen todo el... Pero no son chéveres. ¿No son tan chéveres? Porque es que todo bien integrado, entonces uno si le quiere modificar cosas, entonces ya... No, sí, ya, claro, sí, no es una torre convencional que se puede modificar y uno meterle lo que quiera y sacarle lo que quiera, eso ya viene así y así murió. Ya. Pero bueno, eso es como una idea curiosa, ¿no? Es como hacer una tablet grande, sí. Meterle todo y que uno vaya ahí, incluso yo creo que eso es el touch, ¿no? Sí, es todo. Sí, eso es una locura. Pero pues sí, ¿no? Yo tuve esta. Sí, claro. ¿Cierto? Como Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Yo me acuerdo que en el año 2000, cuando yo empecé en esta carrera, lo más teso era Pentium 4 y en eso yo hacía mis trabajos y me conectaba a internet a través de una cosa que se llamaba Tutopía, tocaba marcar. Sí, eso era una vaina bien curiosa y sonaba el pítico allá. Y uno se conectaba, ¿sí? Eso era un cuento. Bueno, aquí hay una cosa que llaman es que las generaciones de computadores, mi hermano. Solo estoy hablando de computación, ni siquiera he hablado ni he mencionado una cosa que se llama informática. Aló, ni siquiera he mencionado qué es eso ni cómo funciona. Entonces, primera generación del 50 al 58, segunda generación del 58 al 64, 65 74, 75 90, quinta generación del 90 en adelante. Aquí puse el 2017, pero ya hay gente que habla de sexta generación. ¿Sí estamos? Que está por ahí. Así que eso es lo que hay generaciones de computadores. ¿Sí? Ya hay computadores cuánticos, ¿sí? Claro que del computador cuántico me han venido a mí hablando desde que yo era niño. Pero todavía no ha salido. Bueno, miren, aquí sí puedo hablar un poquito de estas ideas. Dice que la primera generación es electrónica, obviamente, pero utilizaban válvulas de vacío. ¿Sí estamos? O sea, los famosos tubitos.
Si estamos los famosos tubos. Recuerden que aquí la tecnología está en las pequeñas estructuras que hacen avanzar la computación, ¿sí? En las pequeñas estructuras. Entonces está las válvulas de vacío, y pues que obviamente se consume energía, hermanos, se consume electricidad venteada. Si uno siente que el celular de uno consume mucha batería, uy, pero qué fastidio, se descargó un día y ya se cansó. ¿Estamos? Imagínense cuánta energía requiere un aparato de esos que hace mucho menos de lo que hace mi celular para trabajar. ¿Sí? Entonces ahí tiene un gasto de energía muy grande. Después viene la segunda generación, que es del 58, más asequibles. Miren, esto es bien curiosito. Aumentan la capacidad de cómputo y se hacen más fiables, o sea que tienen menos margen de error, porque tengan presente que en la computación también hay margen de error. No sé si han oído hablar de los famosos bits perdidos y esas cosas, ¿no? O los bits flotantes, esas cosas, puntos flotantes, esas cosas. Eso es información que puede estar por ahí sospechosa. ¿Listo? Aquí entonces lo chévere es que se hace un aumento de la gente que empieza a hacer computadores. Lo que pasa es que al inicio todo es en una universidad, no en una universidad decidieron hacer ENIAC, decidieron hacer todos sus computadores y ya, pero después eso se empieza a volver ¿qué? Comercial, que incluso era lo que quería Pascal. Pascal cuando hizo su aparato, hermano, que quería era que venderlo y pues aprovechar que la gente lo usara. El problema es que no pegó y entonces, ¿sí? Así como dirían en la actualidad, un problema de merchandising. ¿Sí o no? Sí. O sea, problemas de mercadeo, el tipo no supo mercadear, hermano. Tercera generación, circuitos integrales. El mini ordenador es una cuestión de transistores, ¿sí estamos? Y también se desarrollaron los lenguajes de programación, el famoso BASIC. ¿Sí? Ese digamos, es conocido. Incluso, por ejemplo, en Windows se usa más BASIC. En Excel también se usa BASIC, en Excel todo está desarrollado en Visual Basic, ¿sí? Solo lo puede hacer con botoncitos y toda la vaina. La cuarta generación, bueno, ahí ya aparecen los famosos chips, ¿sí? El disco, el disquete, ¿ustedes se alcanzaron a vivir los cassettes? ¿Sí? ¿Música del cassette todavía tiene? Claro, gracias a Dios. Bueno, muy bien, muy bien. No, pues yo les pregunto porque la aparición de la fantasía también. ¿Listo? Y ya los últimos son los que nosotros tenemos, ordenadores inteligentes, que son más amables con el público, que son más chéveres, que uno puede manejar el mouse, bueno, entonces ya estamos aquí. ¿La verdad o no? ¡Qué carretazo, mi hermano! Pero miren, aquí me parece que encontré algo que era muy chévere, que me gustó porque no había visto eso en ninguna parte donde leí, y es cómo funciona la cosa. Es decir, cómo funciona. Primero, la primera generación tiene tubos de vacío, esos los vi, insisto. Y miren cómo funciona, se llama modo secuencial. Es al bastardazo, es decir, yo te meto información, tú la trabajas y me la botas de vuelta. Si estamos todo en un solo paquete, ¿sí? Todo de una. Entonces claro, eso exige mucho a la máquina, requiere mucha energía y por eso pues no es tan impresionante. Pero todavía se usa un poco, todavía se usa algo así como de ese estilo, digamos, si solo fuera una máquina para hacer esa operación, que es por ejemplo el cajero automático. El cajero automático funciona de esa manera, es decir, así era que funcionaba eso. Usted le da un dato de entrada que es insertar su tarjeta, insertar su clave y él hace el resto. ¿Me hago entender o no? Entonces le dice quiero sacar tanto y él dice listo, ya hice el proceso, lo hace de chorro. Él se comunica con la central informática, verifica los datos, le da a usted la plata y se va, ya, así, todo en línea, todo secuencial, ¿sí? Ya, eso es. Antiguamente programaban por esas tarjetas, en las universidades ya mandaban a hacer los programas en tarjetas y allá los estudiantes con sus tarjetas que no se les organizaran para el computador, porque las tarjetas se siguieron utilizando hasta hace un poco tiempo. Pues yo me acuerdo pues no tanto las tarjetas, pero sí me acuerdo mucho de los disquetes. No sé si alcanzaron a usar disquetes. Sí, yo alcancé a usar disquetes. ¿Sí? El disco de 3,5 aquí en la Universidad Distrital comprando disquetes para presentar trabajos de informática cuando estaba en el curso de programación hace como 20 años. Bien, y ahí salió una computadora muy comercial y yo vi que como que la usaron mucho porque la vi incluso como fotos con la familia y toda la vaina. La IBM 605 tiene todos estos dispositivos. Miren que aquí hay algo bien chévere. Si bien los computadores empezaron a avanzar en procesamiento y todo, tenían una cosa bien curiosa y era que acá los dispositivos externos o sea, se fueron a hacer más dispositivos externos y más prácticos que los dispositivos internos. ¿Sí me van a entender? O sea, fue más fácil generar, por ejemplo, el efecto del mouse o el efecto del teclado o las impresoras. ¿Sí estamos?
que en sí la estructura interna. Entonces miren, todo esto que está aquí afuera son ¿qué? Dispositivos externos, de almacenamiento puede ser, o pueden ser impresoras y ese tipo de cosas, ¿van a entender? Y ahí fue desarrollaron este juego, qué lindo juego, yo viví todo eso. Todo lo que está ahí yo lo tuve. Esta también tuve Betamax y estuve en la disputa de Betamax y VHS todavía viendo películas. Yo me acuerdo mi primera película en Betamax fue Contacto Sangriento de Jean-Claude Van Damme, 1988. Qué divertido. Y los cassettes yo tengo como unos 350. Disquetes ya no tengo, pero tengo todavía un disco duro de un Pentium 4 que era un disco duro así de grande, una panela así de 4 gigas. Y eso era una panacea, mi hermano, es una cantidad de información absurda. Claro, el sistema operativo no pesaba mucho en esa época, creo que pesaba creo que en ese momento llegaba a pesar como 1 giga, creo que alcanzaba a pensar el 98. Y el Windows XP llegó y ese ya pesaba más, ese sí pesaba como 3 gigas. Eso ya casi que el disco duro no le alcanzaba a uno para nada, ¿sí? Sí, yo tenía uno, incluso lo alcancé a usar como disque USB. Y el disquete fue un clásico. Ya, yo almacenaba cosas con 4 gigas, tenía un puerto USB, hay una cosa que se llama banco USB. Usted conecta un disco duro y le conecta USB a cualquier aparato y usted lleva un disco duro y lo iba conectando, antes de que saliera ese disco duro que era portátil, ¿no? Señores, qué cosa, ¿no? Es que esto ha cambiado además muy rápido. Bien, la segunda generación, ahí apareció el transistor. En la segunda generación, adiós a los tubos, y los tubos se murieron. Este es un sistema de modelo de lotes, eso me pareció curioso, ¿sí? Que es como hay un computador principal y un computador auxiliar, el computador que le ayuda a hacer como los cálculos y eso, y le bota la información al otro, ¿sí? El otro la usa y luego se la devuelve, es una cosa así. Entonces busqué analogías, y una analogía que me pareció curiosa es, miren, usted es dueño de una empresa y a usted le llegan muchos cheques, entonces usted